Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y bienvenidos a un episodio más, un video más de La Quinta Dimensión. El día de hoy quiero compartirte mis tips y mis recomendaciones para que te inicies o te aventures en el mundo de la lectura que tanto a mí me gusta y tanto me encantaría compartirles, y no voy a cansar de compartirles a ustedes que se inicien en este bello hábito que les va a ayudar a lo largo de toda su vida. Dicho esto, con el pasar del tiempo he estado leyendo desde hace aproximadamente unos 5 años más o menos. No es mucho tiempo comparado con otras personas, pero bueno, ya he leído una cantidad considerable de libros. Y con el pasar del tiempo me he dado cuenta de algunas recomendaciones que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera en este mundo. Lamentable o afortunadamente hablando, pues mis padres, mis abuelos o alguna persona cercana o alguna amistad no son personas como que de lectura. Entonces yo tuve que ser el primero, por así decirlo, el que pone el hincapié en muchas personas a mi alrededor que se aventuró en todo esto. Y con el pasar del tiempo les he dado algunos pequeños tips, algunas pequeñas recomendaciones, y hoy por hoy las conté la mayoría de ellas y son las que les voy a compartir a ustedes el día de hoy. En otro video que va a salir posteriormente, también les voy a compartir ya algunas técnicas. Eso es para que tú te inicies en el mundo de la lectura, que se te haga mucho más sencillo, mucho más digerible y sobre todo que hagas un hábito. En la segunda parte, en el segundo video que va a ir aparte, por así decirlo, ya te voy a dar algunas recomendaciones mías que me han servido para retener la información, procesarla más fácilmente, consultarla más fácilmente y sobre todo digerirla y aplicarla en tu vida o literalmente transmitirla a las demás personas, que es literalmente a lo que yo me vengo dedicando. Entonces, dicho esto, antes que nada quiero decirles que este video realmente ya es la cuarta vez que lo grabé. La primera vez fue hace una semana. Yo tenía pensado este video subirlo hace una semana, el día martes de la semana pasada. Sin embargo, tuve problemas con la cámara. Me aventé 45 minutos grabando un video. No era este, era uno similar que lo decidí dividir. Y por cualquier razón no me grabó bien la cámara. Después lo intenté el día siguiente. No me grabó otra vez bien la cámara la primera vez. En la segunda se me cortó a los 25 minutos. Y en la tercera vez no funcionó el audio. Entonces espero que esta vez ya se esté viendo de lo mejor. Y para mí es un gusto volver a estar haciendo videos con ustedes. No había subido videos en YouTube por mucho tiempo porque me cambié de espacio. Quizá ya les haré algún blog, algún videoblog o algo así, contándoles todo lo que ha ocurrido. Pero bueno, dicho esto, quiero que ahora sí iniciemos con el video diciéndoles, para empezar, ¿qué tipo de libro te recomiendo y de cuántas páginas para que tú te inicies en el mundo de la lectura? Primero que nada debemos recalcar lo siguiente. Leer para la mayoría de las personas se les hace muy pesado, aburrido, da hueva, cansancio, sueño, desinterés, procrastinación y mil y una excusas más y razones más. Podemos culpar a un montón de cosas, ¿no? Que en la escuela, que en los padres, que en la familia, que en los costos de los libros, y hablaremos de paso por paso y punto por punto por eso. Sin embargo, quiero recalcar que la mayor parte de nuestra vida en cuanto a relación del aprendizaje, realmente lo estamos haciendo de una forma equivocada desde mi perspectiva, porque estamos acostumbrados a relacionar la pereza, procrastinación, hueva, flojera, etcétera, etcétera, sueño, cansancio, odio, enojo, sensaciones de no poder y demás, con aprender. ¿Por qué? Por quizá causas de las escuelas. Simplemente porque estamos tal vez mucho tiempo de corrido, desde las 7, 8 de la mañana más o menos. Aquí en México se entran a las escuelas, dependiendo desde la primaria hasta la universidad, entre 7 y 8 y horarios corridos o quebrados. Sin embargo, a esas horas todavía estamos entre medio dormidos, medio despiertos, irritados, muchas veces sin desayunar y demás, y después ponte a estudiar materias que a la mayoría de las personas ni siquiera les gusta, ni siquiera les llama la atención, ni siquiera se les da, o simplemente no destacan en esas materias y en otras sí. Por lo tanto, hemos estado acostumbrados por mucho tiempo a forzarnos a aprender cosas que a nosotros no nos gustan o no nos interesan o creemos que no nos sirven. Desafortunadamente creemos eso, aunque con el pasar del tiempo muchas veces es como de, sí me servía. Dicho esto, nuestro cerebro por muchos años, desde la primaria y secundaria, que es lo que la mayoría de las personas tiene, su primaria y su secundaria, ya prepa y demás, es extra, por así decirlo. Por muchos años nos hemos acostumbrado a esto, a forzar el aprendizaje, pero cuando tú forzas a aprender algo nuevo, tu cerebro está totalmente desconcentrado, despistado, quiere hacer mil y un cosas más. Por eso es que la mayoría de las personas se pone a rayar, está ansioso, está platicando con otra persona, porque a su cerebro no le importa absolutamente nada el aprender cosas que no le sirve o cree que no necesita, o porque son aburridas o no son interesantes.
Por lo tanto, ¿qué es lo que te espera a ti cuando tú agarras un libro que literalmente en la escuela nada más nos encargarán de leer un libro al año, o yo qué sé, hazme un resumen de tal libro, pero la mayoría de las personas ya saben en internet o cuánta cosa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando tú eres más grande y te interesa leer o agarrar un libro, es difícil para ti que no te dé sueño, que no te dé cansancio, que no te dé cuánta cosa, porque por muchos años has estado acostumbrado a relacionar en la lectura, el aprendizaje con algo tedioso. Por lo tanto, los tips que te voy a dar a continuación son para que literalmente tratemos de trascender esas sensaciones. Para ello es muy importante el tamaño del libro. El tamaño del libro que yo te recomendaría a ti, principiante, con el que inicies sería un tamaño pequeño. Por ejemplo, te recomendaría mucho los libros entre 90 y 120 páginas para que tú comiences. ¿Por qué libros pequeños? Porque al ser algo pequeño es más fácil o es más probable que tú lo vayas a terminar todo. No te preocupes si son libros de 30, 40 o 50 páginas, o si sea cualquier tipo de libro, ya lo haremos a continuación. Sin embargo, sí te recomendaría un libro pequeño, incluso de 120 páginas para abajo. Porque en el momento en que tú quieres agarrar un libro grande, si yo que llevo unos 5 años más o menos, este libro de Azteca, lo conseguí por ahí de enero, lo compré por ahí de enero, y lo fui posponiendo con mis otros libros pendientes, que son estos libros que tengo así, son mis libros pendientes. Créanme que lo fui posponiendo y posponiendo y posponiendo, porque realmente se me hacía enorme. Tiene 864 páginas, es el libro más grande que me he leído hasta ahora, o el que ya estoy a punto de terminar hasta ahora. Pero cuando antes de iniciarlo, vaya, yo decía, cuando vaya a la mitad, apenas voy a llevar 400 páginas. ¡Qué hueva! Y luego son otras 400. No, 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 no. Avanzo unos 10 páginas por día, 20 o 40 páginas, dependiendo de qué tanto me emocione yo, porque literalmente sus renglones son muy chiquititos, hay que hueva y hay que flojera. Entonces, para que no tires la toalla en un principio, yo sí te recomendaría o te sugeriría que comiences con libros pequeños, como por ejemplo este de los mensajes del agua, libros pequeños, por ejemplo, como Las historias del vendedor más grande del mundo, Los Cuatro Acuerdos, también es un libro de por ahí de 120 páginas, si no mal recuerdo. Varios libros, si se dan cuenta de mi librero, son algo pequeños y es por donde yo más te sugiero comenzar, porque es más probable que tú termines el contenido más fácilmente. No te preocupes si tengan imágenes, si tengan dibujos, es incluso hasta mejor que los primeros libros que tú leas tengan este tipo de imágenes o vamos a decirle que información. Después esto me lleva a la siguiente parte, que es ¿qué tipo de libros te sugiero para que tú te inicies en el mundo de la lectura? Para empezar, yo te recomendaría que sea el que más te llame la atención, el que más te guste, sin importar qué tema, qué género, no importa. ¿Por qué? Porque si yo te empiezo a recomendar libros que a mí me gustan, que son por lo regular temas extraterrestres, de espiritualidad, cuestiones de física cuántica, de medicina alternativa y de cuántas cosas, son libros que a mí me gustan y a mí me interesan y que quizá en un principio hubiera comenzado por los extraterrestres, pero no por la medicina alternativa. ¡Qué hueva, qué pereza! Entonces, lo que tratamos de hacer es evitar que nuestro cerebro piense que es algo forzado, flojera y demás. Por lo tanto, empieza porque el más a ti te guste. No porque te lo recomendó tal amistad, no porque es uno de los bestsellers, significa que va a ser de lo mejor. No porque es como un libro obligatorio que todos dicen, ¿sabes qué? Léete El Quijote, léete Moby Dick, léete cualquier tipo de libro así. Yo te sugeriría que sea algo que a ti te llame la atención, que a ti te guste, que tu mirada en una biblioteca y librería se haya postrado en ella. ¿Sabes qué? Confía en tu intuición. Vete por algo sencillo, fácil y digerible para ti. Vamos a suponer que estás haciendo repostería y demás. Ok, bueno, ese no es un libro, pero es un recetario que más o menos tiene 80, 100 páginas y demás es un pinche recetario así de grande. Ok, para mí me gusta este tema, me lo voy a leer. ¿No les pasa que cuando, por ejemplo, compran algún nuevo teléfono, algún aparato electrodoméstico, cualquier cosa que compren que tenga un manual, pero que a ti te gusta esa cosa, casi que la mayoría de las personas lo terminan leyendo, viendo las imágenes y demás? ¿Por qué hacemos esto? Porque te gusta, porque te agrada. Cuando compras yo que sé, una película, uno de los discos de antes, tenían el flyer, el folleto que tenía imágenes y demás, te lo lees absolutamente todo. Incluso, por ejemplo, hace algunos años mi hermana en un cumpleaños me regaló un libro que no es meramente informativo, es simplemente de una serie que a ella y a mí nos gustaba mucho ver. Y este libro, entre comillas libro, tiene pocas letras, sin embargo tiene imágenes y demás, y no tienen ni idea de cómo disfruté este pinche libro, que no es informativo y demás, pero es algo que yo tenía una emoción con él, porque compartí un momento de mi vida con mi hermana viendo una determinada serie. Por lo tanto, te sugiero que tus primeros libros también sean
vamos a decirle que de ese tipo de género. Ya después, entonces, cuando practiques con unos 2, 3 o 4 libros de temas que a ti te gusten, ya podrás brincar a unos libros más informativos, sin imágenes, sin tantos, vamos a decir que dibujos, y ya te podrás iniciar en libros un poco más complejos. Lo que vamos a tratar de hacer es decirle a tu cerebro, ¿sabes qué? Aprender está bien, aprender me gusta, aprender me da más vida literalmente, entonces aprender nos rejuvenece, etcétera, etcétera. Vamos a tratar de cambiar esa asociación. Después de ello, me lleva al siguiente punto y para ello déjame voltear mi pequeño acordeón, mi pequeño flyer que con tanto amor hice para todos ustedes. Es literalmente el de hacer un hábito de la lectura. Realmente hacer un hábito no cuesta tanto trabajo, es muy fácil de hacer, pero no por ello es menos tedioso. Hacer un hábito significa que tú tomes el control de tu subconsciente. Nosotros tenemos, vamos a decirle que nuestras diferentes capas de la mente consciente, la preconsciente, sublimal, etcétera, etcétera. Sin embargo, nuestro subconsciente se dice que es el que nos dicta la mayor parte de nuestro día. Se dice que hasta un 98% de nuestros procesos, nuestras conductas, nuestras maneras de pensar y nuestras formas de actuar son de forma automática. Por eso yo es que le digo, o tengo esta charla con mi papá, del piloto automático, que déjenme buscar por aquí, según yo tengo por aquí un libro muy bueno, es este, de gimnasia cerebral, ahorita se los voy a comentar. Entonces, la mayor parte del tiempo nosotros estamos en piloto automático. Lo que vamos a tratar de hacer, y ya se me están cayendo aquí todos los pinches libros, lo que vamos a tratar de hacer es literalmente decirle a nuestro cerebro, ¿sabes qué? Quiero un nuevo piloto automático, quiero en una determinada área de mi vida otra forma de actuar u otra forma de pensar. ¿Cómo vas a hacer eso? Muy sencillo, metiendo un nuevo hábito de forma consciente y voluntaria por 21 días consecutivos o 21 días seguidos. Esto lo que va a hacer es de que tu cerebro literalmente cambie y cuando tú nuevamente estés en piloto automático, ya lo vas a hacer las determinadas formas que tú acabas de acceder o meter de manera natural. Por ello, la recomendación que te voy a hacer a continuación es que leas por 21 días seguidos. No te preocupes si vas a leer mucho, si vas a leer poco, si ya me leíste los 5 minutos, ya hablaremos del tiempo, pero con que leas 21 días seguidos, eso lo que va a hacer es formarte un hábito. Ya después, quizá te ocurra como en mi caso, de que pasa el día y ya tengo que estar agarrando cualquier libro para leer, porque literalmente ya no me gusta estar, por así decirlo, sin leer todos los días. Y bueno, ese es un hábito que yo diría que vale la pena tener. Dicho esto, nos vamos a un siguiente punto que yo considero uno de los más importantes o relevantes, que es el costo del libro y por qué muchas personas se detienen en este punto. Considero comprendernos en otros países que me vayan a ver. No sé cuánto valen sus libros en promedio, pero aquí en México en promedio están entre unos 200 y unos 400 pesos. Con 200 o 400 pesos ya entra una gran cantidad de libros nuevos aquí en México que tú te puedes comprar o que tú puedes adquirir. Sin embargo, hay otros libros que los sobrepasa ampliamente, como por ejemplo libros de 500, libros de 800 pesos, incluso por los temas espiritualones o alternativos que a mí me gustan leer y entender, hay algunos libros que incluso he tenido unos 900 pesos. Por lo tanto, llega este gran punto que a mí en un principio también me frenó y quizá ya se los cuente en otro video. Sin embargo, es cómo pasar esa barrera de desear invertir 200 pesos, vamos a poner que inviertes 200 pesos en comprar en un libro, cuando por tu mente pasan 1001 cosas más, 1001 distracciones más. Con esos 200 pesos, quizá ya puedes dar para un día de gasto de tu casa, o ya le puedes poner gas al coche, o ya puedes ponerle gas a tu hogar para la cocina. Con esos 200 pesos quizá ya compro las entradas para llevar al cine a mi pareja y a mis hijos. Etcétera, etcétera. Con esos 200 ya termino de pagar tal cosa, me compro tal cosa, me completo para tal cosa y demás. Sé que ese es uno de los puntos más complicados para la mayoría de las personas que desea leer y por ello recurre a otros métodos como PDF o Internet y demás. Sin embargo, esa es literalmente la gran prueba, la gran manera que tú te tienes que trascender si es que deseas integrarte en este mundo. Debido a que tenemos el pensamiento de que cualquier cosa que tú compres relacionado a libros, o al menos en mi familia era así, es un gasto, no es una inversión. Sin embargo, hoy en día y hoy por hoy yo podría decir que estoy donde estoy gracias a los libros que he leído y gracias a los cursos que he tomado literalmente. Entonces, cualquier libro que tú leas
cualquier libro que tú compres no es como tal un gasto, sino es más bien una inversión. Sin embargo, te puedo dar algunos otros consejos que en mi caso a mí me sucedió. Recuerdo que la primera vez yo estaba trabajando con mi papá y decidí comprarme un libro. Para ello llegó al siguiente punto, que sería cómo comprar libros un poco más económicos. Si es que tienes suerte que tienes varias librerías en tu ciudad y demás, pues maravilloso. Aquí donde estoy yo, nada más hay unas 3 en promedio. Y bueno, yo fui a buscar y demás y había libros muy caros, como porque para mí se me hacían muy caros en ese entonces, unos 300 pesos en promedio. Lo segundo que te puedo recomendar, si es que en tus librerías no hay libros accesibles, sería básicamente que busques por internet, sobre todo en la aplicación de Amazon. Ahí he encontrado algunos pequeños descuentos o en precios más directos y sí te rebajan unos buenos pesos, te rebajan unos buenos dólares. Pero por lo regular, la mayoría de los libros sí están básicamente compitiendo con el precio de librería. Sería la primera opción. La segunda opción que te podría yo recomendar sería literalmente que busques librerías de segunda mano en tu ciudad. Eso es por lo que yo les decía compartir mi historia. Yo busqué en librerías normales, estaban muy caros, me desilusioné, pasaron las semanas y dije, bueno, aquí donde está el negocio de mi papá, a una cuadra más o a 2 cuadras, hay una librería de segunda mano que yo he visto cuando he caminado por ahí, voy a ver qué tal están. Ya les estoy hablando de hace unos 5 o 6 años posiblemente. Entonces fui a esta librería de libros usados de segunda mano y bueno, ahí encontré un libro que me recomendó mi papá hace muchos años más atrás. Y bueno, decidí tomarlo y me acuerdo que ese libro estaba en unos 76 pesos más o menos, 80 pesos más o menos. No creo que haya pasado de ello. Y déjenme ver si lo puedo encontrar rápidamente. Pero no, aquí está. Sí se los encontré para todos ustedes. Y de hecho, creo que aquí tiene hasta el precio, ya se lo quité. Estaba en, eh, creo que sí dice 137 pesos o algo así. Pero creo que le quité la pinche etiqueta lamentablemente. Damas y caballeros, fue el primer libro con el que yo inicié. Se llama La búsqueda de Alfonso Lara Castilla. Ese es el primer libro que para mí me inició en todo este mundo. Y si se dan cuenta, es un libro, como les comentaba, que lo hice de forma natural. Palabras grandes, o sea, tipo de letra grande. Tenía o tiene dibujos, literalmente palabras que nada más tienen una sola frase. Y es un libro muy, muy pequeño. Yo no sé si mi papá conspiró en todo ello, pero bueno, tiene 107 páginas. Es un libro pequeño, fácil de entender, es como una historia, es una fábula, es un cuento, y fue el primero con el que yo inicié y después, hoy por hoy, pues tengo muchos más y he leído muchos más grandes. Entonces, curiosamente, lo encontré en libros de segunda mano y no creo que haya pasado de más de 120 pesos y bueno, fue porque decidí invertir en él. Si de por casualidad en tu ciudad tampoco hay libros de segunda mano, no te preocupes. También puedes recurrir literalmente en las redes sociales como en Facebook. Ahí he encontrado alguna buena cantidad de libros, igual de segunda mano, posteas que cuánto cuesta y demás, y bueno, ahí es una posibilidad. Y por último, la que no te puedo recomendar porque no lo he probado es con el Kindle. Literalmente con esa como tipo tablet que te venden en Amazon y demás. Y los libros realmente cuando me he metido a ver en formato Kindle, porque siempre te aparece por predilecto, sí están muchísimo más baratos. Sí debo decirle que están por mitad de precio, algunos están gratis, algunos están súper en descuento. O sea, en Kindle sí te vas a ahorrar una cantidad enorme de dinero siempre y cuando inviertes en el pinche de Kindle, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Desde mi perspectiva, a mí me gusta, o ya me he acostumbrado a agarrar los libros, a leerlos en cuestiones de agarrarlos, de sentirme emoción, no sé si a ti te pasa, de que pasas una página y ya vas emocionado porque ya vas llegando a la mitad y ya te lo vas acabando. Y ya cuando está el libro así, puta, te lo quieres acabar en ese mismo momento y demás. Olerlos, ojearlos, rayarlos, subrayarlos, ponerles post-its, banderines. Para mí, esa es la sensación con la que tú también estás gastando tu dinero, invirtiendo tu dinero, porque literalmente estás usando el libro, estás rayándolo, te estás llevando todo ese conocimiento para ti y además oliéndolo. Oye, las hojas de los libros huelen algo, no sé cómo, pero bien rico. Y también para unas cosquillitas de mi ego, literalmente, pues el coleccionar los libros, que yo diría que es como mi colección, es literalmente coleccionar los libros. Para mí es una pasión muy grande que por el momento no sustituiría con lo del formato de Kindle. Sin embargo, si en algún punto tengo la oportunidad de conseguir uno o que me presten uno nada más para verlo y demás, pues qué tal si mi opinión cambia y ya después le recomiendo por Kindle. Pero bueno, eso será en otra ocasión. Después de pasar esta gran prueba de que tú hagas la inversión viéndola desde la perspectiva correcta,
No sé, ¿qué tal si cuando inviertes en un libro tú de ahí puedes sacar la idea de tu vida y demás? Bien puede ser. Llegamos a los tiempos de lectura. Ese es el siguiente tip o la siguiente recomendación. ¿Qué tiempo de lectura te recomiendo para iniciarte en este buen hábito? Si tú eres principiante, te recomendaría que no pasara de 10 a 15 minutos en tu tiempo de lectura. Y yo recomendaría que lo hagas 3 veces al día, pero con que lo hagas una vez al día y es tu primer libro, tu primera vez, ya lo hiciste, ya con eso date por satisfecho, date por feliz y demás. Con que leas de 10 a 15 minutos al día ya es más que suficiente. Eso te lo recomiendo ampliamente. Para las personas que ya sean más avanzadas, les recomendaría que lo repliquen esto 3 veces al día, de 10 a 15 minutos. Una vez que tú ya dominaste esto y demás, no sé, con el pasar de la semana, depende de qué tan intenso seas como yo en la lectura y demás, ya te recomendaría que pases a un tiempo estándar de 20 minutos por tu periodo de tiempo, como en la técnica del Pomodoro, que son 20 minutos de atención constante sin distracciones y demás, es lo que más te podría recomendar para el hábito de la lectura. Ya después, cuando ya seas más avanzado o más avanzada, ya te recomendaría que lo llevaras de 20 a 30 minutos. Te recomiendo ampliamente que no pases de este tiempo. No porque te lo vayas a acabar muy rápido, no por ninguna otra cosa más que por lo siguiente. Yo cuando estuve en mi curso de lectura rápida y fotolectura hace ya años, me recomendaron 20 minutos. Sin embargo, había veces que me echaba una hora leyendo seguido y demás. ¿Cuál es el problema de que tú te pases de 20 a, no sé, 40, 50, 60 minutos? Lo que va a pasar es de que te vas a terminar cansando, te vas a terminar deshidratando, curiosamente, vas a terminar con los ojos cansados, forzados y demás, y en todo el día quizá ya no vas a querer voltear a ver el libro. ¿Por qué? Porque ya te chocaste de él, ya estás aburrido, ya trataste, ya digeriste toda la información. Aunque sea un libro que te gusta, llega el punto donde dices, ¿sabes qué? Hasta ahí. Entonces, nuevamente estarías tratando, relacionando literalmente el estímulo de ya estoy chocado, ¿qué es lo que tengo en la mano? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Leyendo. Entonces es más probable que los días siguientes incluso ni siquiera vayas a agarrar el libro, aunque avanzaste 40 o 50 páginas o lo que sea, o ya vas a la mitad del libro por esa sola sesión. Pues sí, pero no tiene sentido si lo vas a dejar de hacer en una semana o en 15 días. Por lo tanto, te sugiero que no pases de estos tiempos, aunque sea un libro y estés en la parte que más te gusta y demás, una vez que lo termines, esa pequeña parte, ok, hasta ahí, y ya lo vuelves a agarrar en otro momento del día. Yo principalmente, por lo regular, trato de leer 3 veces al día. Sin embargo, hay veces que nada más leo 2 o una vez, claramente, unos 20 a unos 30 minutos aproximadamente. Sin embargo, gracias a que no termino de chocarme o aburrirme de ello, lo puedo llevar a todas partes y sería una gran recomendación que te puedo hacer. Lleva tu libro literalmente a todas partes en las que te encuentres. Llévalos, no sé, para mí lo que primero llevo y lo que, no sé si me identifican mal las personas, pero cuando yo voy a cualquier parte, no sé si voy en el coche, si voy a un parque, si voy a salir, si tengo que esperar a alguien y demás, en la mochila siempre traigo literalmente un libro que esté yo leyendo, un lápiz y unos post-it, que es lo que les voy a platicar en el siguiente video. ¿Por qué? Porque para mí ya asocié tiempos libres o tiempos muertos a lectura, porque aprendo, porque me gusta la historia, porque me gusta literalmente el personaje o X o Y. Por lo tanto, yo ya hice esta asociación. Y aunque claramente mis tiempos muertos también estoy en el teléfono y cuanta madre, pero llega un punto donde digo, ya me chequé del teléfono, ¿qué es lo que hago? En vez de hacer otras cosas o estar ahí inventando cosas, me pongo a leer. Entonces, para mí ya es el hábito de tiempos muertos es igual a lectura. Y es lo que más te sugeriría a ti por hacer o llevar a cabo. Llevarte tu libro a todas partes sin importar al cual llegues o en cuál te encuentres. Después, esto me llega literalmente al siguiente punto y es recompénsate cuando tú termines un libro. Recompénsate de la mejor manera posible. No sé, yéndote a comer, yéndote a cenar, platicándoselo a alguien, contándolo. Es una de las mejores que comprándote un helado, un chocolate, yo qué sé, saliendo con tus amigos. Pero trata de recompensarte el primer día que tú termines tu libro, recompénsate con lo que sea. Así vas a asociar un estímulo de, recompensa, recibí algo. Eso es literalmente por cual no dejamos los juegos, por los logros, por el estatus, por los personajes, por el rango, por lo que sea. Es una tachita de dopamina, por así decirlo, ¿no? Entonces, literalmente, sube la dopamina recomendándote a ti o recompensándote algo por tu logro que tanto te costó hacer. Es la sugerencia que te puedo hacer cuando tú termines algún libro. Y bueno, por último y para finalizar este video, te recomendaría unos tips básicos para tu ambiente de lectura, para formar un ambiente de lectura. Yo después ya ni siquiera va a ser tan necesario. Yo, como te digo, aquí tengo un pequeño bosque a la izquierda, entonces ahí me voy a una banquita que está con un farolito, ahí me pongo a leer en las mañanas, o estoy sentado en el coche, o estoy esperando a alguien en un sillón o lo que sea.
y ahí lo saco. Sin embargo, cuando vayas a comenzar, lo más favorable y recomendable que te puedo decir es que tengas una buena luz, que esté la luz de una lámpara, la luz del techo o lo que sea, pero que haya una buena luz para que no se te canse tu vista. La segunda es que haya el menor ruido posible de los autos, de las personas, de la televisión, de la música. Sé que hay personas que se les facilita leer con música. Bueno, pues qué chingones ustedes. Pero personalmente a mí me distraen y como que no disfruto tanto la lectura. Por lo tanto, sí te recomendaría que haya la menor cantidad de ruido, que tu teléfono mínimo lo voltees, que la pantalla esté boca abajo. Yo me acostumbro siempre a ponerlo boca abajo. Le quites literalmente el sonido y aunque sea por unos 10, 15 minutos que nadie te ande chingando, molestando, porque si no es muy fácil que cuando ves el teléfono te distraes más rápidamente porque lo quieres estar agarrando y estás ansioso. Esas serían como las principales tips o recomendaciones que te puedo hacer para literalmente iniciarte en el mundo de la lectura. Y por último, la última recomendación, y esa es la más importante de todas. Cuando vayas a prestar un libro, si es que lo prestas, si es que te nace, préstaselo simplemente a las personas que veas seguido, que sean de tu círculo más cercano o más íntimo. No se te vaya a ocurrir prestarle libros a personas que casi no ves. ¿Por qué? Porque no vas a volver a ver ese pinche libro. Déjame decirte que aquí en México leemos el 0.4% de libros per cápita por persona al año. ¿Qué significa esto? Que un libro en promedio de 200 páginas, literalmente no leemos ni 80 páginas por persona al año. Ni siquiera eso, lo cual es muy triste porque en otras partes del mundo lo leen yo qué sé, 40, 30 libros por año, por persona, por piocha. Por lo tanto, te recomendaré que si vas a prestar un libro, sea personas muy cercanas, porque lo más probable es de que se le haya ocurrido porque te vio tus libros leer y demás, pero no lo va a hacer. Entonces, no tienen ni idea de algunos libros que yo he prestado. La mayoría, afortunadamente, me los ha regresado, nada más hay uno que no me lo regresó. Afortunadamente. Pero créanme, nada más presten a las personas muy cercanas a ustedes, porque si son como yo de que, te costó rayarlo, deja el dinero, en la información, el valor que tú le dices, el cariño y demás, y se ve muy bonita la librería y la estantería, créeme que es muy probable que ya no lo vayas a volver a ver. Entonces ese es el tip más valioso que te voy a decir. No prestes tus libros más que a las personas cercanas. Disfruta e iníciate en el mundo de la lectura si así lo deseas. Créeme que es uno de los mejores hábitos que vas a tener en toda tu vida. Imagínate las futuras generaciones que lleguen a tu hogar, a tu casa, amistades o lo que sea, y lleguen a tu casa y que vean una biblioteca. ¿A cuántas casas has ido que tengan tantos libros? Yo creo que son contadas con los dedos de la mano. Dicho esto, mi nombre es Ángel Luis, les deseo una feliz lectura, les pasé mis tips y mis recomendaciones, nos vemos en el siguiente video y comencemos juntos a recordar, no olvidar.